El título de la conferencia de esta noche es Agendas Ocultas, porque eso es exactamente de lo que se trata. Es acerca de las agendas ocultas. En las conferencias previas hablamos acerca del origen de las sociedades secretas y de cómo son controladas. Y vimos que ellas originan de Babilonia, de la cual nació el cabalismo, y también las sociedades secretas islámicas, los ismaelitas, los karmaditas, los fatimitas, los drusos y los asesinos, de los cuales no hemos tratado aún. Fuera del cabalismo, finalmente salió el gnosticismo, el cual reemplaza a Jesucristo con un Mesías universal, quien hoy en día se llama el Cristo cósmico. Y este Cristo cósmico no tiene ninguno de los atributos del Jesucristo de la Biblia, pero para hacer que Él sea aceptable al mundo, todos lo tendrán que aceptar. Eso significa que Jesucristo, aún entre los cristianos, tendrá que ser llevado a un nivel más bajo, al nivel de este Cristo cósmico, para acomodar a todos los otros quienes quieren ser iguales a Él. De acuerdo a Eliphas Levi, el gnosticismo fue fundado por Simón Mago, quien era un hechicero que puso un manto de cristiandad. Él fue el que se hizo bautizar, pero fue censurado por Pedro por querer comprar el Espíritu Santo. Entonces, un manto de cristianismo cubría el gnosticismo. Fuera de esta filosofía finalmente se formalizó la filosofía, y los caballeros templarios, dentro de un sistema religioso más grande, ellos fueron los que mantenían la filosofía antigua. En otras palabras, ellos eran los que guardaban los secretos del gnosticismo. Ellos tenían lazos muy estrechos con estas sociedades musulmanas, y finalmente vimos que los caballeros templarios fueron suprimidos por el rey de Francia. Muchos de ellos pero escaparon a España, donde el rey de España les dio su protección, y crecieron aún más en sus ritos y rituales, y grados siguieron pues en organizaciones subsiguientes. Entonces los templarios realmente nunca murieron más que en su nombre. El conocimiento secreto templario vivió en el círculo interior de lo que es el rosicrucianismo, y supervisado por la orden jesuita. La orden jesuita después creó la masonería, como vimos previamente, y la masonería es lo que se llama el brazo protestante, si desea, aunque no solo es un brazo protestante, es un brazo internacional para traer esos cambios que son necesarios para instaurar este reino oscuro.
Así que esta noche vamos a estudiar a la masonería y veremos detrás de las escenas para ver exactamente lo que significa. Porque la mayoría de los masones, como en todas las sociedades secretas, son totalmente inconscientes de lo que pasa detrás de las escenas. Se acordará de que Gary H.K. en su obra En Camino a la Ocupación Global expuso algo muy similar y también describe las raíces por el cabalismo, gnosticismo y hasta los caballeros templarios. Y después, bueno, él salta la conexión jesuita, que es el ejército poderoso controlando todas esas cosas. Y él después tiene a la masonería controlando el marxismo, a las sociedades políticas secretas americanas y europeas, al élite bancario internacional y da miedo también el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, no soy yo diciendo esto, es este hombre y no es ningún pez pequeño. Y las sociedades teosóficas, junto a muchos cultos, constituyen pues lo que se conoce como el movimiento de la nueva era. Y el movimiento de la nueva era es mucho más grande, no es simplemente unos cuantos exotéricos haciendo sus propias actividades. Culmina en un entero sistema que es para unir al mundo entero, y el Consejo Mundial de Iglesias jugará un rol muy importante en este proceso. Entonces, es muy importante que sepamos lo que la masonería representa. El caparazón exterior de la masonería propone promover cualquier religión que sea sobresaliente en esta área. Por ejemplo, si estás viviendo en un país musulmán y usted pertenece a la masonería, entonces la religión que está propagada al nivel de las personas y al nivel bajo de la masonería sería el islamismo. Si usted está viviendo en un ambiente judío, entonces, por supuesto, la religión será el judaísmo. Y si está viviendo en un ambiente cristiano, entonces la Biblia será el libro central en la logia. Y en cuanto a los miembros de los escalones inferiores, el cristianismo será la base del movimiento. Pero en verdad, si todo esto es controlado por otro poder interno, entonces el cuadro puede ser totalmente diferente. Ahora, esta noche voy a citar de lo mejor de las mejores fuentes. No voy a usar ningún tipo de rumor, no voy a usar opiniones como esto dijo esto y este dijo el otro acerca de esto y por medio de esto y aquello. No, vamos a ir a las fuentes originales, lo mejor que hay. El libro de Morals and Dogma, Morales y Dogma, es un libro escrito por Albert Pike y es considerado la teología central de la masonería. Solo el más alto framasón recibe este libro y cuando él muere, este libro debe ser retornado a la logia. Entonces, esto no es algo que es fácilmente disponible. Hoy usted puede ir al Internet y puede ordenar Morales y Dogma, pero nunca recibirá el libro original, verdadero. A menos de que por casualidad encuentre a alguien donde un framasón murió y el libro nunca ha sido retornado y después de unas cuantas generaciones alguien lo encuentra. Y algunas de esas copias han estado circulando. Y allí ustedes pueden encontrar la información original. En mi caso, yo tengo muchos documentos porque mi suegro era muy integrado en estos asuntos y cuando murió obtuve una buena cantidad de información que probablemente no sería disponible para la mayoría de las personas. Y en mis investigaciones por muchos años he buscado a los documentos originales para que podamos obtenerlos de la fuente original. Así que si se siente enojado por lo que les voy a decir esta noche, recuerde, no estaré diciendo nada. Estaré citando y luego usted decidirá si esto es así o si esto no es así. Morales y Dogma, exactamente la fuente más elevada de la masonería, página 870. Los templarios, como toda orden secreta y asociación, tenían dos doctrinas. Una oculta, escondida y reservada para los maestros, que era el juanismo, y otra pública, que era la religión católica romana. Es algo bien franco.
Así que hay una doctrina que está siendo enseñada a las multitudes, y las multitudes son los no iniciados, los que no son miembros. Marx los llamó el ganado. También se los llaman catecúmenos, se llaman goyim. Ellos son llamados todas clases de nombres derogatorios. Ahora, si el caparazón exterior, la enseñanza de los templarios a las personas, era el catolicismo, ellos también, por supuesto, adoptaron un atuendo, una actitud piadosa, y mostraban como si esto fuera el centro de su religión. Pero al interior, ellos tenían otra religión. Y la orden a la cual ellos se atribuían se llama juanismo. Ahora, tenemos muchas órdenes de San Juan hoy en día. Muchas órdenes. Bueno, solo piense sobre las organizaciones más grandes. Tenemos catedrales a San Juan, donde cosas muy extrañas pasan a medida de que avancemos, ya verán. Tenemos la ambulancia de San Juan, por ejemplo. Ustedes saben, bueno, podríamos seguir dándoles ejemplo tras ejemplo, pero no quiero entrar en mucho detalle aquí. Todas esas organizaciones, las cuales son filantrópicas, parecen estar haciendo algo muy bueno. Ellos operan muchos hospitales, dan grandes cantidades de dinero a los pobres y a los, bueno, cualquiera, a hospitales de niños, a las personas paralíticas en el mundo, y siendo tan filantrópicas, es muy difícil de ver algo negativo en organizaciones que aparentan hacer tanto bien. Y realmente ese es el mejor disfraz para esconder algo más que no debería ser descubierto. Así que cuando vea el juanismo, un movimiento que supuestamente origina con Juan el Bautista, entonces mírelo con sospecha. Así que dos doctrinas, una exterior y la otra interior. Morales y Dogma, página 820. Los templarios fueron gravemente acusados por escupir sobre Cristo y por negar a Dios en sus recepciones, y por hacer graves obscenidades, conversaciones con demonios femeninos y la adoración de un ídolo monstruoso. Ahora, ya discutimos de esto en la conferencia previa. En el fin de la historia es bien conocido, y como Jacques de Molay y sus seguidores perecieron en las llamas. Pero, ahora, esta es la fuente más alta de masonería que lo dice. Pero, antes de su ejecución, el jefe de la orden condenada a destrucción organizó e instituyó lo que después vino a ser llamado la masonería oculta, hermética o escocesa. No podemos conseguir una fuente más alta como esta. Así que, de acuerdo a Alberto Pike, la masonería continuó el legado, la herencia de los templarios. En la tristeza de su prisión, el gran maestro creó 4 logias metropolitanas: en Nápoles para el este, en Edimburgo para el oeste, en Estocolmo para el norte y en París para el sur. Las iniciales de su nombre, JBM, encontradas en el mismo orden en los primeros 3 grados, son una de las muchas pruebas convincentes y lógicas que tal fue el origen de la masonería moderna. Eso es de la fuente original. Entonces los templarios realmente no están muertos, sino que están vivos. De hecho, en el rito de York hay un nivel el cual se llama el nivel del templario. Todo está allí. El grado 32 de la masonería es el sublime príncipe del secreto real. Ese es el grado más alto de la masonería escocés. Hay un nivel más alto, el nivel 33, pero ese es un grado honorario. Entonces, el nivel más alto de la masonería es el 32, nuevamente, Morales y Dogma. La ciencia oculta de los antiguos magos estaba escondida bajo las sombras de los misterios antiguos. Fue imperfectamente revelada, o mejor dicho, desfigurada, por los gnósticos. Es decir, ellos no muestran todo lo que es. Se la vislumbraba bajo las oscuridades que cubren los supuestos crímenes de los templarios, y se encuentra dentro de enigmas que parecen impenetrables en los ritos de la más alta masonería. ¿Escucharon? Así que de la fuente original, el misterio de los antiguos magos y las sombras de los misterios antiguos están presentes y conocidos a los niveles más altos de la masonería. Ninguno de los niveles más bajos saben acerca de esto. Ellos entran a las logias y piensan que es
una sociedad cristiana, bueno, por lo menos con un contexto cristiano, sí, entonces son una logia cristiana y que ellos son una hermandad para hacer bien a otros. Bueno, esto es San Salvador, esto es en Mallorca, la isla de Mallorca, donde los templarios, por supuesto, encontraron protección bajo los reyes de España. Y si entra en el enclave templario, encontrará en los altares de las iglesias, recuerde que los templarios eran una orden de la Iglesia Católica Romana, como los jesuitas son hoy en día. Ellos son la orden más poderosa en la iglesia. También ellos, en ese entonces, eran la orden más poderosa en la iglesia, la cual controlaba no solo los aspectos militares, porque ellos eran caballeros, pero ellos también controlaban los aspectos financieros. Y el águila de las dos cabezas era parte integrante de su simbolismo. Dos cabezas. El dios Janus, Llano, tenía dos cabezas o caras. Él miraba hacia el frente y hacia atrás. Si entra en las otras iglesias, las encontrará sobre los altares. Allí está sobre el altar de las iglesias de Mallorca. Ahora, este es rosicrucianismo. La rosa es un símbolo de su deidad. Ahora, realmente los símbolos no me causan mucho enojo. Si tuviera que enfadarme por cada símbolo, ya hubiera botado todo fuera de mi casa o cualquier cosa que es fabricada, porque todos ellos tienen los símbolos en ellos. Estamos viviendo en este mundo, pero no tenemos que ser parte de este mundo. Y podemos hacer cosas, sé que haya o no haya símbolos, porque obviamente un símbolo no significa nada. Pero es muy interesante saber, es como leer otro lenguaje. Bueno, aquí están algunas de las enseñanzas ocultas del rosicrucianismo, donde tenemos los siforats en inglés, los niveles que usted puede conseguir, y este es puro cabalismo. Ahora usted debe entender que en la Kabbalah no es Jehová el verdadero soberano, es Lucífero el verdadero soberano, pero regresaremos a eso más tarde. Y los siforats, estos niveles, son unas emanaciones de su apariencia. Así que preguntemos a Morales y Dogma nuevamente qué tiene que decir acerca de los Kabbalah, que a propósito hoy se llaman el Santísimo Kabbalah. El Talmud es llamado el Santo Talmud y la Biblia es solamente llamada la Torah. ¿No es extraño? La Biblia se llama la Torah. Y luego un libro de reglas que nunca apareció en la Biblia es llamado el Santo Talmud. Y luego un libro oculto se llama el Santísimo Kabbalah. Y me atrevo a decir que hay muy pocos rabinos en el mundo hoy en día que no son cabalistas. Y eso da miedo. El Santo Kabbalah, o la tradición de los hijos de Set, esto es, por supuesto, no es verdad. De acuerdo a esta doctrina, Set ya hubiera sido un apóstata en ese entonces. O ellos le dan la vuelta y dicen, no un apóstata, un iniciado. Entonces hay una doctrina interna para el iniciado y una doctrina pública para el goyim, para el ganado, solo para mantenerlos ocupados. Tradición de los hijos de Set fue llevada de Caldea por Abraham, enseñada al sacerdocio egipcio por José, recuperada y purificada por Moisés y ocultada bajo símbolos en la Biblia y revelada por el Salvador a San Juan, y allí lo tenemos nuevamente, los juanitas, y contenida enteramente bajo figuras hieráticas análogas a las de toda la antigüedad en el Apocalipsis de ese apóstol. Bueno, entonces, ahora él ha puesto todo al revés. Abraham, José, Moisés, fueron todos iniciados. Y lo que ellos enseñaron a las personas era falso. Falso, pongámoslo de esta manera, para mantenerlos felices y mantenerlos sin información. Pero al interior ellos tenían otra doctrina. Ahora, eso por supuesto no es verdad, porque Moisés escribió el Torah. Y todo lo que ellos creen es lo opuesto de lo que enseña la Torah. Y la Kabbalah, ese libro, pone la Torah al revés y la hace un libro oculto. Las tres grandes luces de la logia son símbolos para nosotros del poder, sabiduría y beneficencia de la deidad. También son símbolos de los primeros tres sefirot, emanaciones de esta deidad, de acuerdo a la Kabbalah. Así que la Kabbalah es muy central en este asunto. Seguimos leyendo. Cada logia masónica es un templo de religión. Aunque se les dice que no es un templo de religión, aquí en Morales y Dogma nos dice que es un templo de religión. Y sus enseñanzas son instrucciones en religión.
Esta es la religión verdadera revelada a los patriarcas antiguos. Ahora usted ha visto que ellos transforman a los patriarcas antiguos en ocultistas para, por supuesto, poder vender esto a las personas. Esto es lo que la masonería ha enseñado por muchos siglos y que continuará enseñando mientras el tiempo perdure. Ok, muchas gracias. Hagamos algunas preguntas y pediremos a la masonería que las responda. Y las fuentes que usaremos son solamente los más altos escritos de la masonería. Y los framasones a los que se les pedirá darnos la respuesta serán solo de los grados más elevados. Entonces, Albert Mackey, él escribió la enciclopedia de la masonería. No puede conseguir una fuente mejor que esta. Y la mayoría de las mejores logias, las grandes logias, tienen la enciclopedia de la masonería. Y él era un framasón del grado 33, lo cual significa que él era un iniciado. ¿Es la masonería una organización cristiana? Si la masonería fuera simplemente una institución cristiana, los judíos y los musulmanes, los brahmanes y los budistas no podrían conscientemente compartir de su iluminación. Así que no es una institución cristiana. Entonces, ¿por qué está la Biblia allí? Está allí como un símbolo, como vimos, de los primeros 3 siforats o niveles. ¿Es cristiana la masonería? La masonería no es cristiana, tampoco un sustituto de esa. Bueno, entonces, ¿qué es? Morales y dogma. El rechazo de las especulaciones descabelladas e inútiles del Zend, Avesta, de los Kabbalah, de los gnósticos y de las escuelas. Esto es la religión y la filosofía de la masonería. No podemos decir de la manera más clara que esta. Así que, en otras palabras, la Kabbalah es la religión de la masonería. Pero la Kabbalah es usado de tal manera que las personas creen que lo que ellos creen está en la Biblia. La masonería es una búsqueda de la luz. Esa búsqueda nos lleva directamente atrás, como puede ver, al Kabbalah. En esa antigua y poco entendida mezcla de absurdidad y filosofía, el iniciado encontrará la fuente de muchas doctrinas. Todas las religiones verdaderamente dogmáticas, eso incluye el budismo, al islamismo, al hinduismo, todas ellas, se han originado del Kabbalah. Y regresan a ella todo lo que es científico y grandioso en los sueños religiosos de todos los Illuminati. Los que son iluminados, esto es lenguaje luciferino. Jacob Boehme de Swedenborg, San Martín y otros son prestados de la Kabbalah. Todas las asociaciones masónicas les deben sus secretos y sus símbolos. Sencillo, no puede haber duda acerca de estos asuntos. El verdadero framasón no está, por tanto, atado a un credo. Él no puede decir que es un cristiano, musulmán o un judío. Él se da cuenta que con la iluminación divina de su logia, que como un framasón su religión debe ser universal. Cristo, Buda o Mohammed, el nombre significa poco porque él reconoce que solo la luz, y no el portador. Él adora en cada santuario, se inclina ante cada altar, ya sea en el templo, mezquita o catedral, dándose cuenta, gracias a más verdadero entendimiento, de la unidad de toda verdad espiritual. Ese es Manly Palmer Hall, las claves perdidas de la masonería, The Lost Keys of Freemasonry. ¿Pueden ver ahora de dónde el Consejo Mundial de las Iglesias podría venir con algo como esto, juntando todas las religiones? ¿Empieza a tener sentido? ¿Empiezan a ver el cuadro completo? Bueno, sigamos. 5 puntos de compañerismo: pie a pie, rodilla a rodilla, pecho a pecho, mano a la espalda y boca a la oreja. Esos son idénticos a aquellos usados por los ritos druidos de brujería y muy similares a aquellos usados en otros ritos como los ritos gardnerianos y alejandrinos. Ahora, Alejandría es donde el conocimiento oculto fue mantenido. Fue mantenido en Alejandría y en Roma. Todo lo demás entre estos dos polos se destruyó. Regresaremos a eso un poco más tarde. Allí donde la cristiandad floreció, ya él no existe. El Islam existe allí. Y de Alejandría y más tarde de Roma, la nueva religión se esparció. Pasando a un nombre secreto o canto de la boca al oído, es una práctica de magia antigua reflejada en la palabra hebrea Kabbalah. Entonces, esta es una religión secreta. Ahora, ¿por qué está la Biblia en el altar? La masonería no tiene nada que ver con la Biblia. No está fundada en la Biblia, porque si lo fuera no sería masonería, sería algo diferente. The Digest of Masonic Law, página 207-209, lo resumen de la ley masónica. Entonces, esto no es la Biblia. La Biblia está allí como ¿qué? Como un símbolo. ¿Pero qué acerca de Dios y su Hijo Jesucristo? La humanidad en toto, en su totalidad, entonces es el único Dios personal.
Aquí nuevamente estamos hablando acerca de los altos framasones revelando su información. La humanidad, ¿han escuchado usted sobre el manifiesto humanista y el humanismo en general? Ok. Esa es una cita fascinante del libro Morales y Dogma. Leí este libro entero, es la lectura más pesada que haya hecho en mi vida. No le sugiero a nadie que lo lea, es bien pesada, pero sin embargo. La Biblia es una parte indispensable del mueble de una logia cristiana. La palabra cristiana está en cursivo en el original. Está cursiva, solo porque este es el libro sagrado de la religión cristiana. El Pentateuco hebreo, en una logia hebrea, el Corán, en una maometana, pertenece al altar. Y uno de estos, y la regla y el compás, apropiadamente comprendidos, son las gran luces por las cuales un framasón debe caminar y obrar. Bueno, ¿cuál pues? ¿Cuál de ellos, cuál de esas tres es la gran luz? Bueno, tenemos tres opciones. Puede ser la Biblia, podría ser el Pentateuco, o puede ser el Corán. No se lo diré esta noche, pero se aclarará cuál de estas es. La masonería enseña que la redención y la salvación son ambas el poder y la responsabilidad del framasón individual. Salvadores como Hiram Abif, ellos tienen un ritual donde ellos pasan por la resurrección de Hiram Abif. Puede y muestra el camino, pero hombres siempre deben seguir y demostrar cada uno por sí mismo su poder de salvarse a sí mismo, de construir su propio tejido espiritual en su propio tiempo y manera. Cada hombre en esencia es su propio Salvador y Redentor, porque si él no se salva a sí mismo, él no será salvo. Bien, ahora se está aclarando un poco más. ¿Necesitamos a Jesucristo en todo esto? ¿Sí o no? No. Un autor masónico, Pearson, admite, la leyenda masónica se mantiene por sí misma, sin apoyo histórico u otro que su propia tradición. Sin embargo, nosotros fácilmente reconocemos en Hiram Abif, ese es el que simbólicamente se levanta de la muerte cuando un framasón en su ritual es llamado afuera del ataúd para levantarse y para recibir vida nueva. Nosotros reconocemos a Osiris de los egipcios, a Mitras de los persas, a Baco de los griegos, a Dionisius de la fraternidad de los artífices y a Atis de los frigios, dioses de quien su pasión, muerte y resurrección eran celebradas por estos pueblos respectivamente. Entonces, en otra palabra, la religión antigua que falsificó la religión de la salvación en Jesucristo, esta es la religión de la masonería. Entonces, esta es la antigua religión pagana y ella tiene otra deidad. Ahora, ¿cómo sabemos si todo esto tiene exactamente el mismo ritual por el cual Jesús pasó? ¿Cómo sabemos cuál es el correcto, el Mesías correcto? La respuesta es el libro de Daniel, en el capítulo 8 y 9. Él nos da el tiempo preciso de cuándo nacería el Mesías y las circunstancias. Y es por eso que los judíos han puesto una maldición en cualquiera que numere esas 70 semanas, porque entonces usted descubriría quién realmente es el verdadero Mesías. Ninguno de estos dioses pudiera cualificar como el Mesías, porque ninguno de ellos ha sido predito exactamente. Entonces, si miramos a su simbolismo, lo encontrarán allí. Encontrarán el obelisco, el cual es el símbolo del órgano masculino de Osiris, que se perdió cuando fue diseminado. Isis, la diosa, lo juntó otra vez y construyó la parte que le faltaba. Pero bueno, no entremos en mucho detalle. Ella logró embarazarse por este dios y dio luz a Horus, el dios Horus. Así que aquí tenemos el símbolo egipcio. Aquí verá la Torah, los 10 mandamientos, verá los candelabros, verá las pirámides y verá la adoración egipcia, verá la adoración del sol. Todo eso es en su simbolismo. Aquí hay un ritual de la resurrección de Hiram Abif y aquí está el libro de la historia de la masonería y notará el símbolo ahí encima, el ojo que todo ve, el cual es también el símbolo de los jesuitas. Recuerde que en la conferencia previa mostramos que la orden jesuita creó la masonería, escribió sus rituales y les di todas las citas y todo se ha hecho. Usted lo puede mirar en la conferencia previa, así que no voy a entrar en esos detalles. Aquí están algunos de los símbolos que ellos usaban. Y podemos observar algunos de ellos. De esta manera los símbolos llegaron a tener 2 significados. Ahora, todo lo que estamos usando aquí son citas autorizadas.
de buena fe. Dos significados, el esotérico y el exotérico. El significado esotérico era el significado verdadero u original, comprendido solo por unos pocos y muy bien guardado por ellos. El significado exotérico, eso es para el goyim, para el ganado, para los estúpidos, para los que no son iniciados, fue una explicación inventada o modificada, prevista para los muchos. Los misterios sagrados, los cuales son a veces mencionados en conexión con muchas religiones antiguas y que fueron muy bien guardados por los iniciados, son acerca de significados esotéricos en las religiones de épocas anteriores. Esos misterios sagrados frecuentemente eran simplemente continuaciones de las formas más simples de la adoración sexual antigua, practicada por algunos selectos. Bueno, en la conferencia previa vimos rituales llevándose a cabo donde las personas hoy en día se juntan desnudas en bosques, y eso incluye a los presidentes de los países que gobiernan el mundo hoy en día, y vimos eso en la conferencia previa. Nada ha cambiado, pues. ¿Están los masones iniciados, engañados? ¿Qué hay acerca del pobre masón mismo? Vayamos a la mejor fuente en el mundo, Morales y Dogma, página 819. Los grados azules son los primeros de los 3 grados de la masonería, son la corte exterior del pórtico del templo. Parte de los símbolos son mostrados a los iniciados, pero él es, y por favor noten esto, intencionalmente engañado por falsas interpretaciones. No está planeado que él los entienda los símbolos, pero se planea que él se imagine que los entiende. Con razón ellos no dan este libro a los iniciados más bajos, se volverían locos, ¿correcto? Su verdadera explicación es reservada para los adeptos, los príncipes de la masonería. Todo el cuerpo del arte real y sacerdotal ha estado escondido tan cuidadosamente desde hace siglos en los altos grados de la masonería. Allí lo tiene, solo los altos grados saben lo que está pasando. Esta es la fuente original, nadie puede argumentar con eso. Tuve muchos masones muy enojados conmigo, pero al final ellos tuvieron que admitirlo. Esta es la verdad, es auténtico el libro. Conozco muchos masones que se convirtieron en buenos cristianos como consecuencia de estas conferencias. Entonces son importantes. Hay muchas personas que pertenecen a la fraternidad masónica. Mucha gente. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, hermeticismo y alquimia, esconde sus secretos de todo excepto los adeptos y sabios o los elegidos, y usan falsas explicaciones e interpretaciones distorsionadas de sus símbolos para engañar a aquellos que merecen ser solo engañados. Básicamente, estúpidos. Solo los estamos usando para ocultar la verdad de ellos, llamada luz, y desviarlos lejos de ella. La verdad no está para aquellos que son indignos y no pueden recibirla o la pervertirían. Los masones ocultan celosamente sus secretos y conducen intencionalmente a vanidosos interpretadores a extraviarse. Morales y Dogma, página 104-105. Ahí lo tiene, directamente de la fuente original. Aquí hay un libro de alta masonería en Alemania, y ahí nos dice exactamente lo que ellos hacen. Un framasón, allí está escrito, formado de los materiales de su logia, contemplar al maestro masón distinguido, su retrato místico declara los secretos de la framasonería. Bien, para que todos lo lean y los vean, pero hay pocos en realidad que los conocen, aunque estén mostrados aquí tan plenamente. Así que ese es un lenguaje que usted tiene que aprender. Ellos crearon este lenguaje porque Dios confundió los lenguajes, y así que ellos crearon un lenguaje en simbolismos para que Dios no lo pueda confundir en el futuro. Esa es su lógica. Ahora veamos algunos de los simbolismos y veamos a dónde nos llevan. Las espadas cruzadas son parte de los símbolos, la cornucopia, el cuerno de la abundancia, tenemos pentagramas y compases y un juego de reglas, y las Gs, las cuales representan a Dios, pero de hecho significan por principio generativo. Es el órgano masculino, disculpen, y el femenino también, porque esa es la única manera que se puede generar. Este representa por el masculino y este por el femenino. Ahora, si usted regresa en el tiempo a las otras religiones, si va a China, por ejemplo, y si mira al dios Sol, entonces el equivalente, en otras palabras, de Isis y Osiris, ellos están aquí, ellos son Fuxi y Nuba, y allí están dibujados sobre las cuevas, aquí están, y notará que Fux y Nuba llevan el compás por aquí,
y el set de reglas son símbolos de las deidades masculinas y femeninas. Eso es lo que representan. Así que las catedrales del mundo, esta es una muy interesante, esta está siendo reparada y por supuesto, ¿quién la repararía? La compañía es AIG, pero ¿qué nos dice eso? ¿Qué clase de compañía sería? Una compañía masónica. Por aquí tenemos el mandil. El mandil tiene varios símbolos en él. Veremos allí el sol y la luna con las estrellas alrededor y el compás y luego y el juego de reglas. Y por supuesto, oculto aquí adentro está la letra mística M. Y esa es la letra sigma puesta de lado. Pero la masonería, por supuesto, comienza en cada lengua del mundo. La masonería empieza con una M. Bueno, no iremos por todos los detalles, solo quiero que los reconozcan. Las llaves son muy prominentes, las encontrarán en los sistemas religiosos. El Tao místico es muy prominente. Pichones con hojas de olivo en sus bocas, el símbolo de la turba. Todo ese simbolismo viene de la masonería. Y martillos y hoces son parte del simbolismo de la masonería. Usted sabe de dónde todo esto originó, ¿no es así? Y aquí usted puede colocar este juego de reglas, ya sea en la forma de hoz o en otra forma. El ojo que todo lo ve, por supuesto, está ahí, el pentagrama, el pentágono, muy prominentes. Esos son símbolos ocultos. Hoy tenemos edificios enteros que son construidos como pentágonos. ¿Sabían eso? Y luego tenemos, por supuesto, la figura de los juanitas y el San Juan, así llamado, que en realidad es un símbolo de algo diferente. Y tiene la X y luego tiene la cruz. ¿Y qué noten acerca de esta cruz? Es una cruz volcada hacia abajo. Es un símbolo de victoria sobre Jesucristo. Regresaremos a algunos de esos detalles acerca de un momento. Así que martillos y hoces y cruces volcadas y las Gs y todas clases de cosas interesantes, sol, luna, estrellas, todo ese simbolismo. Si usted va a los tableros de trazado de primero y de segundo grado y así sucesivamente, hay una gran cantidad de simbolismos aquí, el sol, la luna, las estrellas, y si usted intercala estos, entonces conseguirá hexagramas, pentagramas. La estrella está en el este. Al no iniciado se le informa que esta es la estrella de Belén. Pero claro, hay un problema si solo piensa lógicamente. Los reyes magos vinieron del este y caminaron hacia la estrella. Entonces, ¿dónde estaba la estrella de Belén? Estaba en el oeste. Así que esta es otra estrella que estaba en el este. Y la Biblia condena la adoración hacia el este, ¿correcto? Porque eso representaba al dios Sol. Y esta estrella en el este no es nada más que la estrella de Sirius, la estrella más brillante del cielo, la lumbrera, el iluminado. Esto es un símbolo de Lucífero. ¿Cuál es el planeta más brillante en el cielo? Es Venus. Venus es llamado la estrella de la mañana. El nombre estrella de la mañana es masculino. Y como Venus tiene un nombre de la deidad femenina, es femenina. Así que usted tiene una connotación masculina y femenina justo aquí. Los cuadrados negros y blancos representan el conocimiento del bien y del mal. Ahora el hombre se ha convertido en uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y podemos continuar estudiando todos estos simbolismos. No tenemos tiempo para estudiarlos todos. Los dos pilares, Yajin y Boaz, dioses, supuestamente los pilares del templo de Salomón, pero estas son representaciones de las sigurats, torres de Babilonia. Serpientes que rodean los anillos y globos y saliendo de los globos son comunes en los monumentos de persas, egipcios, chinos e hindús. Vishnu es representado descansando en una espiral de serpiente. Muchos de sus simbolismos se refieren a las deidades antiguas. La serpiente con una cola en la boca es la serpiente universal, el dador de la vida. Y la serpiente es el símbolo y el prototipo del Salvador universal, que redime los mundos dando la creación del conocimiento de sí mismo y la realización del bien y el mal. Manly Palmer Hall, el masón de grado 33. Así que esta es la serpiente que te da un conocimiento del bien y del mal y es la que está deificada. Verá calaveras y bebés representando la vida y la muerte. Ciclos de la vida y de la muerte. Esto es una reencarnación. Ve de frente y al revés. Muchas veces son mitad blancas y mitad negras, representando el conocimiento de la luz y el conocimiento de la oscuridad. Y si usted adora al lado oscuro o adora el lado de la luz, realmente no hace ninguna diferencia.
Es por eso que eso es interesante, que los adoradores del lado de la luz son conocidos como luciferinos y los del lado oscuro son conocidos como brujos, magos y satanistas. Y ellos son los mejores de amigos porque la deidad es la misma. No importa qué medio usted use para conocerlo, es la misma deidad. Llaves cósmicas, la respuesta al cielo y Hades, sitio de los muertos. Los símbolos religiosos paganos son también comunes en la masonería. Atena, tierra, Ceres, Hermes, algo común que ellos utilizan. Todas las catedrales jesuitas tienen el símbolo de Hermes. Y por supuesto, la masonería alega que usa ritos herméticos. Hermes, hijo de Mes, hijo de Ham, si se desea, desde el principio. No tenemos tiempo para entrar en todos esos detalles. Entonces, a Júpiter, Marte, Mercurio, todos esos símbolos representan deidades. El libro Morales y Dogma, página 851, el grado 32, ese es el grado más alto. La figura hermafrodita, ahí la tienen, masculino y femenino, es el símbolo de la doble naturaleza antiguamente asignada a la deidad. Ahora acuérdense que los caballeros templarios también adoraban a Baphomet, quien era Afrodita, masculino y femenino, como el dios generador y productor, como Brahm y Maya y Osiris, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Así que si pasamos a través del rito de la masonería escocesa, el grado 33 es conocido como el soberano gran inspector general. Es un grado honorario para los más altos masones y usted tiene que ser un iniciado alto para conseguir eso. Y luego, si usted baja los grados, el sublime y valiente príncipe del real secreto es el grado 32. Y si usted va hacia abajo hasta que llegue justo aquí, a los grados azules, que son aprendiz, compañero y maestro masón. Y usted puede ir hasta la cima y nunca saber lo que está haciendo, nunca saber en lo que realmente está envuelto. Hay un grupo de jóvenes en la masonería que se llama Demolé. ¿No es fascinante? Ese es el hombre que fue sentenciado a morir por escupir en la cruz y cometer sodomía y las cosas más profanas bajo el sol, pero ese es el grupo de jóvenes. ¿No es interesante que Billy Graham dijo a los demolés que son los élites de los jóvenes del mundo, en el mundo? Una declaración interesante. Caballeros de Columbo los hemos visto con su letrero, su fascie. Regresaremos a eso en una conferencia más adelante. Ellos controlan el sistema político del mundo, por lo menos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la cabeza de una logia consigue la posición de maestro adorador. La Biblia dice que no debes llamar a nadie maestro o amo y aún menos maestro adorador. Esto viola el primer mandamiento. Las jefaturas del Consejo Supremo del Rito Escocés de la Masonería, la jurisdicción del sur en Estados Unidos. Esto es lo que está enfrente del frente. En la parte del frente tenemos el esfinge con las serpientes a los lados y esto es conocido como la Casa del Templo. Y en el lado este de la calle Northwest 16, entre las calles R y S en Washington, D.C. Este es donde los masones altos se reúnen. El gabinete entero de los Estados Unidos se reunirán ahí, y les puedo asegurar, ya que sean demócratas o republicanos, no hay diferencia. Es ahí donde las decisiones son hechas. Ese es un libro llamado La Decepción Mortal, escrito por un hombre, James D. Shaw, que era un iniciado en los más altos grados, el grado 33, y más tarde se retiró y lo dejó. La ceremonia del grado 33, el juramento es sellado y tomando vino de una calavera humana. Que este vino que yo bebo se convierta en un veneno mortal para mí, así como el jugo de cicuta bebido por Sócrates, si yo, conscientemente o de propia voluntad, violo el juramento. Un miembro vestido como un esqueleto pone sus brazos alrededor del candidato y quien luego declara, y que esos brazos fríos me abracen para siempre si yo, conscientemente o de propia voluntad, violo el juramento. Aquí están algunos de los símbolos de la masonería. Esos son llamados los símbolos secretos. Si los mira, encontrará que algunos de ellos son muy interesantes. No vamos a ver todos ellos. Agrandemos algunos de ellos. Si usted pensó que este tiene que ver algo con el auto Volkswagen, les sugiero que piense nuevamente. Esas son las dos Vs, una dentro de la otra, representando la unión de dos deidades, de las dos deidades. Y si pensó que este símbolo fue sacado de la bandera de Gran Bretaña, entonces sabrá que el símbolo significa que Gran Bretaña es un país masonamente controlado. Y de la misma manera su religión, como veremos. Esos son todos los símbolos de este acuario, por ejemplo. Y si usted pensó que esa era la estrella de David, entonces pregúntese a sí mismo, porque antes de que la masonería existiera no había estrella de David.
Y esos símbolos por aquí, por supuesto, son muy, muy prominentes. No tenemos tiempo para hablar de todos esos, solo estamos mostrándolos. Así que si encuentran tabletas de droga como Ecstasy o Mandrakes siendo distribuidas entre los jóvenes, tendrán todos estos símbolos en ellas. ¿Y usted cree que a lo mejor esta es una marca de auto como Mitsubishi? Bueno, ellos se enojarían mucho si usted pensara que ellos ayudaran a propagar Mandrakes y Ecstasy y drogas parecidas. Y ahí tiene este símbolo de este V o doble V. Son las dos Vs cerradas, una dentro de la otra. Ahora, esos son símbolos ocultos. En otras palabras, estas drogas están siendo repartidas por una organización que usa los símbolos de su religión. Y si usted pensó que este coro papal fue patrocinado por Volkswagen, será mejor que piense nuevamente. Ese símbolo significa algo más en estos pequeños niños inocentes que están llevando símbolos luciferanos o luciferinos. Aquí está el símbolo de Aleister Crowley. Verá que es muy parecido, tendrá los pentagramas y todos los otros símbolos allí. La G notará que básicamente es la estructura básica, digamos, y usted puede rellenarla y luego puede tener un pentagrama y luego puede dar la vuelta de esta manera. Depende de cuál quiera usted. Esta sería la cabra de Méndez, el lado oscuro. Desafortunadamente, lo siento señoras, es el lado femenino también. Y eso sería la representación masculina. Bueno, preguntemos al diccionario del misticismo para decirnos lo que significa. El pentagrama es considerado por los ocultistas de ser el medio más potente de conjurar espíritus. Cuando un solo punto de la estrella señala hacia arriba, es considerado como la señal del bien, y eso significa conjurar espíritus benévolos. Cuando un solo punto apunta hacia abajo, es un par, y un par de puntos están arriba, eso es una señal del mal, Satanás, y es usado para conjurar los poderes del mal. Eso es lo que dice. Es interesante que ese símbolo es, por supuesto, usado en todos los lados del mundo, incluyendo en la mayoría de las banderas. Preguntemos a otra fuente, Enciclopedia de la Masonería. ¿No considera una mejor fuente que esta? Los francmasones de Estados Unidos se han referido, por acuerdo tácito, al pentagrama como el símbolo de los 5 puntos de comunión. Así que es la pentalfa o Pitágora. En la ciencia de la magia, el pentalfa se llama el sagrado y misterioso pentagrama. Es la estrella de los magos. Eso es ocultismo. Y lo tienen por todas banderas. Muy interesante. Doble triángulos y más. Tenemos masculino, femenino, bien, mal, Adán, Cadmón, todos estos símbolos. El hombre divino. Y ahora llegamos al punto donde empezamos a revelar lo que realmente significan. Y que Dios nos ayude mientras continuamos este camino para encontrar cuál es realmente la agenda oculta de esta masonería. Ahora vamos a entrar en la enseñanza de la masonería. Solo vimos la estructura básica. Noten esta declaración. Es mucho más importante que los hombres se esfuercen en convertirse en Cristos de que ellos crean que Jesús era Cristo. Eso es bien directo. El Catequismo de la Iglesia Católica, este en particular, el Catequismo de la Iglesia Católica, versión inglesa, publicado en New York por Image Books en 95, página 129, dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios se volvió humano para que nosotros podamos devenir dioses. El Hijo unigénito, Hijo de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que Él, hecho hombre, haga de los hombres dioses. Maravíllense y regocíjense, nos hemos convertido en Cristo. Ahora, no todos los catequismos públicos tienen esto, así que no busquen por esto en su catequismo general. Es esa edición que lo dice. Porque hay una enseñanza interior y una enseñanza exterior. No se olviden de eso. Manly Palmer Hall, masón de grado 33, dice: el hombre es Dios en proceso de hacerse. El hinduismo enseña esto, que por medio de tus varias reencarnaciones, y el budismo enseña que finalmente por medio de nirvana usted se convierte en uno con el divino. Usted es divino. Otro escritor masón escribe: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que yo soy Dios. El reconocimiento final del todo en todo, la unidad de uno mismo con el cosmos, la cognición de la divinidad y de uno mismo. Entonces, esto es lo opuesto de lo que la Biblia enseña al principio. El pecado conduciría a la muerte, pero la serpiente dice: tú no morirás, serás como Dios.
Ese es el lenguaje de la serpiente. Este no es el lenguaje de Dios. Esto es la enseñanza de Lucifer, no es la enseñanza de Dios. El hombre perfecto es Cristo. Y Cristo es Dios. Este es el derecho al nacer y el destino de cada alma humana. J. de Buck, Masona Mística. Nota este simbolismo nuevamente. Puede sacar el hexagrama fuera de esto y lo puede volcar y ponerlo al frente de un carro si usted quiere. Un triángulo con un pico hacia abajo representa la deidad y se llama el triángulo de la deidad o el triángulo de agua. Como un punto alto se llama el triángulo terrenal o el triángulo pirámide o el triángulo de fuego. Y este emblema simboliza el perfecto hombre divino. Así que cuando una religión usa estos triángulos, en el cabalismo, ellos están diciendo, somos divinos. Entonces, la estrella de David es como decir descaradamente a Dios, nosotros somos divinos. Esa es una declaración terrible que estoy haciendo esta noche. Es una declaración terrible. Con el punto hacia arriba, el triángulo equilátero simboliza a Shiva, el destructor, y significa la llama que se levanta hacia arriba de la pira fúnebre hacia el cielo. Ese símbolo es familiar para nosotros, los masones, en varios grados, notablemente el grado 30. Note los grados más altos para ser iniciado en lo que está aconteciendo. Este es el señor Ward, masonería de los y los dioses antiguos. Entonces, Shiva es el dios que está allí representado. Regresaremos a eso en un momento. Así que cuando vean un símbolo como este, no es tan simple como suena. Ese es Kilburn Platt mostrando que los historiadores de Ohio, esos estados son todos dedicados masonamente. El águila de dos cabezas, ya hemos tratado con este. El grado 32 hace el águila de dos cabezas su emblema particular y por supuesto también el grado 33. Y en esta señal nosotros conquistamos, es lo que dice por aquí. La cruz maltesa, también la corona con la cruz en ella son símbolos masónicos y los encontrará en muchas iglesias, particularmente en las iglesias pentecostales. Luego tenemos varios grados de comasonería. Por ejemplo, ese es el símbolo usado por la Orden de la Estrella del Este, lo cual es masonería femenina, la cual, por supuesto, es gobernada por la masonería masculina. Generalmente, la masonería es una hermandad blanca, pero comasonería se compone de mujeres y gente de color. Entonces, a los no iniciados, parece como si la raza blanca fuera suprema. Una vez que alcance usted a los más altos iniciados, hay una diferente historia. Y Nimrod era adorado como negro o blanco. Se crea un caos entre las razas. Tenemos el Ku Klux Klan, por ejemplo, que es antinegro. Y tenemos organizaciones que son igualmente anti-blanco. Eso se llama pensamiento dialéctico. ¿Se recuerdan del principio hegeliano? Que usted crea fricción entre las razas para que usted pueda tener un síntesis al final y traer una nueva orden mundial. De modo que para unir las razas, la mejor cosa es crear caos entre las razas hasta que el dolor de separación exceda el dolor de la unidad. ¿Entienden el pensamiento dialéctico hegeliano? Es un concepto brillante, pero es morboso y al mismo tiempo brillante. Bueno, y no importa si usted sacrifica cientos o miles de vidas para alcanzar sus objetivos, porque los medios justifican el fin. Es realmente una doctrina terrible. Así que si vamos a la masonería, ese es el símbolo de la comasonería. ¿Son los símbolos, las palabras y otras expresiones masónicas encontradas dentro del ocultismo? Sí lo son. Son también usados en el amanecer dorado y en otras sociedades, como dijimos. Aquí está la Orden de la Estrella del Este. Aquí está su centro principal, la Jefatura Internacional, también conocida como el Templo Internacional. Es donde esto está, en Washington, D.C. Este es el Príncipe Hall francmasón. Esta es la masonería negra. Y muchas veces los masones mismos no saben acerca de todas estas suborganizaciones. Si usted sube los rangos, los grados de la francmasonería Príncipe Hall, usted encontrará los caballeros templarios. ¿Caballeros templarios? Bueno, eso les dice algo. Entonces ellos realmente usan estos nombres. Esta es su propia página, así que no es algo que ha sido inventado. Y los individuos más altos en el mundo negro, por ejemplo, son francmasones de Príncipe Hall.
¿Puedo mencionar un nombre? Nelson Mandela, si está interesado. Es así como se ven. Así que no hay tal cosa como ser una hermandad blanca, aunque cada uno de los grupos individuales no son informados sobre esto. Estos son los niveles. Esos son los niveles en la masonería y los podemos rellenar. Los niveles reales varían mismo de acuerdo a la fuente. Este de aquí es así como ha sido descrito por Ayn Rand, que era la novia de Philip Rothschild, y ella cometió, entre comillas, suicidio. Humanismo es el nivel más abajo, los masones sin mandil y después el YMCA, todo el movimiento de los Scouts también, etcétera, forman parte de las organizaciones masónicas, Rotary, Lions, Odd Fellows, y bueno, los tenemos aquí junto al lado. Los leones, por supuesto, usan los leones de dos cabezas, que es el dios Yanis o Jano, con las dos cabezas. Todos esos símbolos, y todas esas son buenas organizaciones que aparentan hacer cosas buenas. Los masones azules, esos son los masones de Juan, ahí tiene el nombre de Juan nuevamente. Uno se pone nervioso cuando lo escucha. Bueno, el rito de York, el rito escocés, el comunismo, B'nai B'rith, la masonería judía, el consejo de los 500, el consejo de los 33, conocido como los Bilderbergers, y el consejo de los 13, y el nivel más alto vimos que el papado está envuelto porque los jesuitas controlan a todos ellos en cada nivel. Aquí está el Papa, enfrente del movimiento de los Boy Scouts, y esta es la organización aprobada estando en las otras organizaciones. Y ninguna de ellas saben algo acerca de esto. Así que no los acusen, pero miren algunos de sus simbolismos y vean si encuentran los simbolismos masónicos. Y ahí los encontrarán. Las mujeres masonas, que fueron muy prominentes, por supuesto, Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, Annie Besant, Alice A. Bailey, y Alice A. Bailey y su esposo era Foster, era un masón de 32 grados y parte de la comasonería. Ellos comenzaron una compañía de publicaciones conocida como la Fundación de Lucífero, que más tarde la cambiaron a la Fundación de Lucis. Esta es Elena Petrovna Blavatsky, esta de aquí es Alice Bailey, y estas son las que escribieron el secreto de las doctrinas secretas. Por supuesto que una vez que ellas alcanzaron los grados más elevados, entonces ellas tendrían que ser hombres. Así que Annie Besant es conocida como el hermano Annie Besant, framasón de 33 grados. Lo mismo en los egipcios. Si un faraón femenino se convertía en faraón, entonces ella era masculina. Así que la faraona Hatshepsut, por ejemplo, se la figura con una barba, porque tenía que ser un ser masculino honorario. No puede ser la reencarnación del dios Sol si usted es mujer. Así que la comasonería, Annie Besant y todos estos masones altos, Alice A. Bailey, la sumo sacerdotisa del movimiento de la nueva era, recibió mensajes de un tibetano conocido como Djwhal Khul, y en sus escritos se encontrará, por supuesto, los símbolos masónicos. Y esos son sus escritos. Y, por supuesto, Blavatsky es la que escribió Isis Descubierta, la doctrina secreta, libros como esos, y esos libros místicos de la masonería que son virtualmente imposibles de encontrar, aunque estos días se puede, si usted los busca, los encuentra. Déjenme llevarlos a una de las logias más grandes en el mundo, que se ha convertido en un museo. Este es en Guthrie, en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Entraremos y verá las esvásticas. Ellos dirán que están del otro lado. Sí, quizás sea verdad, pero eso no significa nada, porque de un lado esto representa el aspecto femenino y del otro representa el aspecto masculino. Así que no hace ninguna diferencia. Usted encontrará el símbolo del dios Sol Ra, encontrará el ojo que todo ve y verá esta estatua. Esta puede ser femenina o masculina, no tiene diferencia. Usted debía saberlo ya. Con un dedo sobre los labios. Y les dirán que esto significa en secreto, que no revele los secretos, o sean silenciosos en la logia. Toda clase de cosas sin sentido le dirán que no tiene nada que ver con eso. Este es solo para los iniciados saber lo que es esto. Ese es el símbolo de Horus, el dios Horus, y les mostraré eso en un momento. En el piso tenemos los varios pentagramas, en esta forma por aquí, y los pentágonos, y en frente de esta estatua dice, todo aquel que esté de pie mire hacia el este, deje que cada uno revise su obligación y la renueve en su corazón.
Así que esta es adoración hacia el este, lo que la Biblia prohíbe. Ahora, ahí está el dios Horus, y notará que él está siempre representado con su dedo sobre los labios. Su religión es para los iniciados. Estas son las vestimentas de los varios niveles masónicos. El gran general de inspectores soberanos tiene ese símbolo en la frente, y allí lo tiene en el gran general de inspectores soberanos, Henry Clausen. Ese es el símbolo de Baphomet. Ese es Baphomet, el dios andrógeno. Y se sorprenderá donde Baphomet está representado hoy en día. Se lo mostraré en las siguientes conferencias. Y por supuesto está también en el edificio de allá, que es la sede masona del Consejo Supremo Madre del Mundo en Washington, D.C., donde la Constitución para la nueva orden mundial ya ha sido escrita, ahí mismo. Ese es Baphomet, y esto es como el simbolismo era también usado por Alice A. Crowley. En la logia también encontrará IHS. Les mostré que era el simbolismo para la orden jesuita de Isis, Horus y Set, las dioses. Esta es la vidriería de colores en la luz. Durante el día es blanca y en la noche se vuelve negra, una técnica muy particular. Y si usted sabe que Osiris, el dios Osiris, era adorado como blanco o negro, entonces eso explica la historia. Ellos tienen un cuarto egipcio con todos los simbolismos que van junto con él. Tiene un cuarto asirio porque representan todas las religiones antiguas. Aquí está una estatua de Albert Pike. Se llama la logia de Albert Pike, número 162. Para estudiar y buscar su interpretación correctamente de los símbolos del universo, este es el trabajo del sabio y del filósofo. Es para descifrar la escritura de Dios, Albert Pike. Ahora aquí está su libro, Morales y Dogma. Lo he escaneado para que las personas no digan que les estoy hablando de rumores. Ellos deben saber que tengo el libro. Y lo que está citado aquí viene directamente de él. En el rito escocés, la corona y el cetro simbolizan el dominio del hombre sobre sí mismo. Somos dioses. No necesitamos a nadie más para enseñarnos qué hacer. La historia del pensamiento del hombre es la única historia que vale la pena estudiar. No se preocupen acerca del resto. Allí está la librería. Acabo de fotografiarla para mostrarles que la historia de la masonería y la enciclopedia de la masonería son libros genuinos. La revista Nueva Era, New Age, ha sido reemplazada por la revista del rito escocés. También hay el símbolo por aquí del que hablamos anteriormente. Y es solo con el mismo que el hombre puede encontrar felicidad perdurable. Somos nuestros propios salvadores. Nuevamente en esta logia tendrá Jacques de Molay, honrado, Rosicrucianismo, la cruz en la rosa. El que realmente sufrió fue Osiris, no Jesucristo. Y allí usted tiene el Tao místico y otro simbolismo como el león con las alas de águila, símbolo de Babilonia. Y aquí tenemos el águila de dos cabezas en su forma original, blanca y negra, representando a las dos deidades. Esa es una cornucopia. ¿Y qué representa? Ese es un símbolo de muchas organizaciones políticas. Era el símbolo de la organización que se expandió y utilizó el apartheid en Sudáfrica. Era el símbolo del Partido Nacional en Sudáfrica. Es interesante. Entonces, ¿qué eran ellos? Preguntemos qué significa la cornucopia. La cornucopia o el cuerno de abundancia era un simbolismo de doble sexo. El cuerno era masculino y por adentro era femenino. La fruta de adentro simbolizaba la productividad de la mujer. Es un símbolo sexual, nuevamente la unión de Isis y Osiris. Así que cuando consideramos estas deidades, recuerde, este es Horus, Isis, ella es la que siempre se para sobre la serpiente. María en el catolicismo es la que se para en la serpiente. Y Dionisius como hijo es la misma cosa. Estos dioses vinieron en el hexagrama y en el hexágono, etcétera. Vinieron en las reglas. Este es el dios Harpócrates, si desea, o Horus. Y ahí él tiene la cornucopia en su mano y el dedo es roto que apunta a la boca como usual. Aquí está otra logia masónica. Adentro tendrá el mismo simbolismo. Tendrá las señales del yin yang en el techo. Este es el cuarto azul. Y hay solo 3 luces en una logia, porque el norte es el lugar de la oscuridad. Ahora, si usted sabe su Biblia, sabrá que el norte es donde está el trono de Dios. ¿Esa es la fuente de oscuridad? Algo está al revés aquí.
y los varios cuartos usados por el rito escocés, el rito de York y los dos pilares, siempre representando a Jahim y Boaz. Encima de eso verá las señales del zodíaco, ahí están. Eso muestra lo que es en realidad. La astrología es una ciencia que exige respeto del erudito, a pesar de su designación como un arte negro y en un sentido reflexivo y una ciencia oculta. Esa ciencia es conocida a los antiguos como el arte divino, enciclopedia de la masonería. Así que la astrología es levantada por la masonería, elevada, aunque la Biblia dice que la condena. Correcto. De esta ciencia muchos de nuestros emblemas más importantes son tomados. La logia misma es una representación del mundo, es adornada con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Y podemos ir a través de los símbolos astrológicos y ver que ellos representan la adoración fálica también, hecha como parte prominente de los misterios. Esas son fuentes, todas fuentes masónicas. El cuarto rojo, las ceremonias de iniciación masonas, vimos que son idénticas de cómo Loyola se presentó a sí mismo al Papa. Así que vienen directamente de los ritos jesuitas. Algo de la pompa y esplendor de la logia, usted las encontrará representadas en los parlamentos del mundo, los simbolismos. Este es muy prominente y verá muchas organizaciones que la usan. La gente atlética lo usa. ¿Por qué? Porque la estructura de las compañías de deportes y los superdeportes son todos controlados por la masonería. Y algunas de las señales de las manos, bueno, no vamos a entrar en eso, vamos a quedarnos con las citas. Ahora, preguntémosles directamente. Lo hemos visto en simbolismos, lo hemos visto en sugerencias. Usted puede aclarar todo esto si quiere, si usted realmente está interesado, pero la mayoría de las personas no llegan hasta tanto. Así que preguntemos al nivel más elevado, alto, dinos directamente, ¿a quiénes adoran? ¿Quién es el dios de la masonería? Eliphas Levi, Mysteries of Magic, Misterios de lo Mágico. ¿Qué hay de más absurdo y de más impío que de atribuir el nombre de Lucífero al diablo, es decir, el mal personificado? El Lucífero intelectual es el espíritu de inteligencia y amor. Él es el Paracletos, el defensor. ¿No es interesante? Él es el Espíritu Santo, donde el Lucífero físico es el gran ángel del magnetismo universal. Entonces, Lucífero es el Espíritu Santo. Lucífero es el Paracletos, es el defensor. La Biblia dice, tenemos un abogado y es Cristo Jesús. Lucífero representa vida, pensamiento, progreso, civilización, libertad, independencia. Lucífero es el Logos, la palabra, la serpiente, el Salvador. Eso es la doctrina secreta por Elena Petrona Blavatsky, páginas 171, 225, 255, volumen 2. Las tengo en la casa. Si no me creen, les envío una fotocopia. Es Satanás quien es Dios de nuestro planeta y el único Dios. Esas citas son bien directas, no se puede uno confundir. Vayamos a Albert Pike directamente, masón de grado 33. Lucífero dice, Lucífero es el portador de luz. Extraño y misterioso nombre que dar al espíritu de la oscuridad. Lucífero, el hijo de la mañana. Él es el portador de luz y con sus resplandores intolerables ciegos se debilitan almas sensuales o egoístas, sin duda. Entonces, ¿quién es el dios de la masonería? Lucífero. Albert Pike, Morales y Dogma, el libro. El diablo es la personificación del ateísmo o de la idolatría. Para el iniciado no es una persona, sino una fuerza. ¿Ustedes conocen de una película donde dicen que la fuerza esté contigo? Yo conozco una película así. La Biblia dice, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segundo de Corintios 11:14. Ahora entremos en los detalles. Esa es la instrucción dada a los 23 consejos supremos del mundo, dada en 1889, y se lee como sigue. Albert Pike, cabeza de la masonería escocesa y el fundador de esta Biblia de la masonería. Lo que debamos decir a una muchedumbre es que adoramos a Dios, pero este es el Dios que uno adora sin superstición. A ustedes, soberanos gran inspectores generales, tomen nota de esta cita. Voy a ir un poco más lento aquí. A ustedes, soberanos gran inspectores generales, decimos esto, que usted pueda repetirlo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. Noten que dice que pueda, no dice que ellos lo harán. Él dice que ellos puedan. Grados 32, 31 y 30. La religión masónica debería ser, por todos nosotros los iniciados de alto grado, mantenida en la pureza de la doctrina luciferana.
Si Lucifero no fuera Dios, sería Adonai, que es el otro, es decir, Jesús, quien con sus hechos ha probado su crueldad y odio del hombre. Él trajo el diluvio, él destruyó a Sodoma y Gomorra. Esa paz encantadora como la vieja San Francisco, él la destruyó. ¿Puede creer eso? Y sus sacerdotes calumnian a Lucífero. Sí, Lucífero es Dios y desafortunadamente Adonai también es Dios. Porque la luz no puede existir sin la oscuridad, etcétera, etcétera. Así, pregunta. ¿A qué nivel debería un masón saber a quién él está adorando? En el grado 30, 31, 32 y 33. Un masón de 33 grados va a saber a quién él está adorando, ¿sí o no? ¿Esto está claro? ¿Y qué si podría mostrarles quiénes son los masones del grado 33 en este mundo? Eso cambiaría su opinión desde, qué logro maravilloso, a lo mejor hay algo mal acá, ¿sí o no? ¿Usted cree que es importante esto? ¿Y qué si usted descubriera que los predicadores más grandes del mundo son masones del grado 33? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría si usted descubriera que los políticos del mundo son masones del grado 33? Los más altos políticos en el mundo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cambiaría su percepción de alguna manera? El verdadero nombre de Satanás, dicen los cabalistas, es Yahweh, Jehová, Dios a la reversa. Porque Satanás no es un Dios negro, pero una negación de Dios. Para los iniciados, este no es una persona, pero una fuerza. Albert Pike, Morales y Dogma, página 102. Para concebir de Dios, los Kabbalah lo imaginaban ser una luz la más oculta. Albert Pike, Morales y Dogma, página 740. Aquí hay una conjura para el emperador Lucífero. Emperador Lucífero, maestro y príncipe de los espíritus rebeldes, le conjuro dejar su posada en cualquier parte del mundo esté situada y venir aquí para comunicarse conmigo. Cuando el masón aprende que la llave del guerrero en su poste es el uso apropiado del dínamo del poder vivo, él ha aprendido la maestría de su arte. Las rebosantes energías de Lucífero están en sus manos y antes de que él pueda avanzar o levantarse, él debe probar su capacidad de aplicar apropiadamente la energía. Él debe seguir en los pasos de su antepasado, Tubal Caín. Ese es un nombre interesante, pero no tenemos tiempo para entrar en estos todos detalles. Quien con la potente fuerza del dios de guerra martilló su espada en reja de arado. Entonces, primero uno crea guerra y caos para que las personas estén dispuestas a rendirse y unirse en un imperio gigante luciferino, único. ¿Usted sabe lo que más irritó al diablo? Cuando Dios separó a las naciones. Eso fue un dolor de cabeza para él. Le dio 4.500 años de dolores de cabeza. Él ha estado luchando por 4.500 años para otra vez alcanzar a su blanco. Y ya está alcanzando a su blanco. El diablo ahora se llama oscuridad por la iglesia. Noten que esa es una cita de Blavatsky. No se puede conseguir una fuente mejor que esta. Esta es la doctrina secreta, página 71. El diablo ahora se llama oscuridad por la iglesia, mientras que en la Biblia él se llama el Hijo de Dios. La estrella brillante de la mañana, Lucífero, vea en Isaías. Ellos han puesto todo al revés, les mostraré por qué en un momento. Hay toda una filosofía del arte dogmático en la razón por qué el primer arcángel, quien surgió de lo profundo del caos, fue llamado Lux, Lucífero, el hijo luminoso del mañana o el amanecer batárico. Él fue transformado por la iglesia en Lucífero o Satanás porque él es más elevado y más antiguo que Jehová y tuvo que ser sacrificado al nuevo dogma. Entonces, lo que consigue el no iniciado es la doctrina de la Biblia diluida. Y el iniciado la pone al revés. El diablo es el Dios verdadero y Jehová, Yahweh, es el malo. Bueno, veamos si podemos retroceder al comienzo. Blavatsky, Doctrina Secreta, página 73. Jehová, esotéricamente como Elohim, es también la serpiente o el dragón que tentó a Eva. Y el dragón es un viejo glifo o símbolo grabado por la luz astral, el principio primordial, que es la sabiduría del caos. Muy bien, entonces el diablo es la sabiduría del caos, pero el verdadero malo, ¿quién es? Jehová. Así que la Biblia está vuelta al revés. Ahora, Jehová es el que tentó a Eva y no la serpiente. Blavatsky, Doctrina Secreta, volumen 2. Los sistemas filosóficos de los gnósticos y de los cristianos primitivos judíos, los nazarenos y los ebionitas, son completamente considerados.
Ellos muestran las opiniones de esos días fuera del círculo de los judíos mosaicos acerca de Jehová. Él era identificado por todos los gnósticos con el mal. Entonces los gnósticos creían que Jehová es el malo y Lucifer es el bueno. Ellos son los luciferinos. Doctrina Secreta, volumen 1. La gran serpiente del jardín del Edén y el Señor Dios son idénticos. Entonces, Dios es la serpiente. Él es el malo. Ponen las cosas al revés. Y entonces Jehová y Caín son uno. El Caín, que se refiere en teología como el asesino y el mentiroso, a Dios. ¿Quién es el asesino y el mentiroso? Jesús es el asesino y el mentiroso. Y la serpiente es el bueno. Bueno, Doctrina Secreta, volumen 2, página 388. La denominación Satán, en hebreo Satanás, un adversario, del verbo shataná, es ser adversario, perseguir. Pertenece por derecho al primer y más cruel adversario de todos los dioses, a Jehová, y no a la serpiente, que habló solo palabras de simpatía y sabiduría, y que en lo peor, hasta en el dogma, el adversario de los hombres es Jehová. Eso es algo serio. Por tanto, Jehová era llamado por los gnósticos el creador de y uno con Ophiomorphos, la serpiente, Satanás o el mal. Otra cita, podríamos continuar más y más. Ella lo llama Jehová Frankenstein. No es muy agradable, ¿no diría usted? Llamando a mi Dios Frankenstein. Los cabalistas dicen que el verdadero nombre de Satanás es el de Jehová puesto al revés. Les contaré en la conferencia islámica algo que realmente los va a provocar. Satanás no es un Dios negro, pero la negación de la deidad blanca. Ahora, blanco y negro no tiene nada que ver con el color de la piel, tiene que ver con la iluminación, ¿entienden? Y podríamos seguir con más citas, pero les voy a mostrar algo más que es interesante aquí. Jehová, hasta el iniciado, sabe esto. Jehová se convierte en Saturno y Miguel y su ejército es Satanás y sus ángeles rebeldes. Entonces, Miguel, que significa quién es como Dios o él es el que Dios es, se convierte en realidad en Satanás y sus ángeles. Y Lucífero y sus ángeles, él está levantando a su reino aquí en esta tierra. Y mi Biblia dice, Miguel es el príncipe que defiende a su pueblo y se levantará y vendrá y se las va a arreglar con el malo. ¿Cierto, no? Así que aquí se han volcado las doctrinas al revés. Miguel es simplemente Jehová mismo, en lo mejor solo uno de los espíritus subordinados. Ellos odian a Jesucristo. Así como los templarios, ellos escupen en la cruz. Ahora, si no cree en la fuente de Blavatsky, vayamos al libro Morales y Dogma, la fuente masónica. La deidad del Antiguo Testamento está en todas partes representadas como el autor directo del mal. Ahí él dice exactamente la misma cosa, no tengo que repetirlo. Seguimos. Tampoco entendieron los primeros cristianos, quienes despojaron a los judíos de su Biblia, a los primeros 4 capítulos de Génesis en su significado esotérico. Ahora veamos a esto con más detalle. Ellos nunca percibieron que no solo no había pecado en esa desobediencia, pero que en realidad la serpiente era el Señor Dios, quien estaba como el Ophis, el Logos, el portador de la sabiduría creativa divina, que enseñó a los hombres a volverse creadores a ellos mismos. La serpiente fue tan bueno contigo. Tú serías aún estúpido si no fuera por la serpiente. El diablo ahora se llama oscuridad por la iglesia, pero la Biblia lo llama el Hijo de Dios. ¿Recuerdan de esto? No cabe duda, pues, aquí dice Manly Palmer Hall, un señor framasón de grado 33, dice, prometo al gran espíritu lucífugo, príncipe de demonios, que cada año traeré a una alma humana para que haga con él lo que le plazca. ¿Usted cree que a lo mejor siguen teniendo sacrificios humanos? Y en retorno, Lucífugo promete concederme los tesoros de la tierra y de satisfacer cada mi deseo por la longitud de mi vida natural. Señor Manly Palmer Hall, recíbalo todo si quiere. Yo prefiero a Jesucristo y a la vida eterna. La insignia oficial del Ordo Templis Orientis. No tenemos que entrar en todos estos detalles. ¿A quién entonces se le permite saber la verdad acerca de la masonería? Debemos crear un rito supremo. Ahora note cuidadosamente, que va a quedar desconocido, al cual vamos a llamar a los masones de altos grados, de grado 30 para arriba, los cuales nosotros elegiremos. En cuanto a nuestros hermanos de la masonería, estos hombres tienen que prometer el secreto lo más estricto.
Por medio de este rito supremo, gobernaremos a toda la masonería, que va a devenir el centro internacional y aún más potente, porque quien lo dirige va a ser desconocido. Esta fue una carta del señor Pike a la cabeza de la Orden de los Illuminati, Giuseppe Mazzini. Ahora, ¿quién domina el mundo? Un rito supremo. George Bush los llama los miles puntos de luz, los que son iluminados. No utilizan estos términos por nada. Vamos a crear 3 guerras mundiales. Y ahí está la cita. No voy a entrar en detalles en esta cita ahora mismo. Hay una conferencia que viene, revoluciones, dictadores y guerras. La veremos entonces. Da miedo. Ordo ab Chao es su declaración. Eso significa traer orden del caos. El símbolo que ellos usan para eso es el fénix que se levanta de las cenizas. Fuera de la destrucción de lo que Dios ha puesto en este planeta, Satanás creará su reino diabólico, donde todas las naciones, todas las religiones serán uno. Porque esa es la única manera que Él puede tener dominio universal. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Jesús dice, salid y sepárense. Ellos dicen, ingresen y acepten a todos, o si no. Increíble, se está poniendo interesante. Hay otra conferencia que viene, no se pierda ninguna de estas. Son cosas sorprendentes. Si usted piensa, alguien me dijo, Ordo ab Chao no es una declaración masónica. Y yo le dije, disculpen, yo he estado en la logia y he fotografiado sus documentos. Ahí está, Ordo ab Chao. Y si usted quiere saber cómo entramos allí, simplemente entramos. Y hay testigos acá en el fondo de la sala para asegurar que no lo hicimos de manera ilegal. Solo entré y los fotografié, mientras mi esposa estaba hablando con alguien y distrayéndolos. Ahí está, Ordo ab Chao. Esta es la logia principal en Inglaterra. Es el edificio principal. Ahora, no me dejaron tomar ninguna fotografía dentro, pero usted puede entrar en las primeras porciones. No se podía entrar en las otras, pero les mostré cómo parece en una de las otras logias de todas maneras. Así que no hace ninguna diferencia. Noten que el norte es el lugar de la oscuridad masónica y el este es donde el maestro adorador está representando este principio androgénico. El sur es donde el guardián menor está y el oeste es donde el guardián mayor está. Y después hay un altar y hay 3 luces masónicas. Estos son los símbolos que usted encontrará en la logia masónica: el compás, el conjunto de reglas, los triángulos, el ojo que todo ve, todos estos. El ojo que todo ve, preguntemos a la enciclopedia de la masonería de qué representa. Cuando lo vea en un billete de $1, pregunte la fuente original. Ellos lo escriben aquí. El ojo que todos lo ve es un símbolo importante del Ser Supremo, tomado por los francmasones de las naciones de la antigüedad. De la misma manera, los egipcios representaban a Osiris, su deidad principal, por el símbolo de un ojo abierto, y ponían su jeroglífico en todos sus templos. Si es el ojo derecho, es masculino; si es el ojo izquierdo, es femenino. Realmente no tiene importancia cuál es. Tenemos a Isis y Osiris. Esa es su propia fuente. Entonces, eso es lo que significa en el dólar y no significa nada más. Es el símbolo que los jesuitas reclaman como su símbolo principal. Entonces, todos esos símbolos tienen un significado esotérico y un significado exotérico. Ahora, ¿qué representa esto? Es la torre de Babel, correcto. Ahora, como dijimos, Babel fue un intento para reunir a todas las personas en apostasía contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Él confundió los lenguajes y nos dio otros 4.500 años para que los hombres lo aceptaran y sean salvos. ¿Qué Dios más generoso y amable que tenemos? Y si no fuera por esa acción que ha confundido una palabra de Dios, una palabra, solo imaginen esto, una palabra, y el diablo tuvo 4.500 años de trabajo. ¿Cuán poderoso es realmente Él? No creo que Él tenga ningún tipo de poder comparado con el poder de Dios. Él es un mentiroso y ha sido un mentiroso desde el principio. Y Él no pudo hacer lo que Él quiso hacer porque Dios dio su palabra
y la palabra fue divulgada. Pero la serpiente, saliendo del abismo, iba a hacer guerra contra la palabra de Dios. No se olviden de eso. Vamos a ver mañana y el día después lo que él hizo. Increíble. Aquí está la Torre de Babel, y esto viene de una fuente masónica. Ahí arriba está el ojo que ve todo, y aquí ellos están midiendo y construyendo. Es interesante que uno de los más altos políticos en Francia dijo recientemente, cuando ellos pusieron un póster a través de toda Europa, con la Torre de Babel, con una grúa en ella, bajo construcción, él dijo, estamos construyendo una nueva Babel, y esta vez tendremos éxito. Bueno, ya veremos. Bueno, preguntemos al alto framasón Arthur Edward White, quien escribió la enciclopedia de la masonería, y de hecho él debería saber lo que significa. Arthur Edward White. Con respecto a la masonería, Babel, por supuesto, representaba una iniciativa de la masonería. Es bien conocido el hecho de que la Torre de Babel es una de las más antiguas tradiciones de la masonería. Ahí lo tiene. Yo no he dicho nada esta noche. Por favor, note. Cada declaración que hice ha sido probada desde sus propias fuentes, las más altas. Así que, por favor, no digan que yo estoy presentando cosas aquí que son divisivas. Si usted está molesto, contáctese con ellos, no conmigo. Yo no lo dije, ellos lo dijeron, cada una de las declaraciones. En el Masonic Quiz Book, el libro de preguntas masona, la pregunta se hace, ¿quién era Nimrod? La respuesta es, él era el hijo de Cush, en las viejas constituciones referidas como uno de los fundadores de la masonería. Creí que él era un guerrero ante Dios, es decir, en contra del Señor. Y en las escrituras es indicado como el arquitecto de muchas ciudades. Y en los manuscritos de York encontramos en la construcción de la Torre de Babel, allí estaba la masonería primero bien estimada. Y Nimrod mismo era un masón y amó bien a los masones. Entonces, un masón no es nada más que un guardador del conocimiento oculto, encubriéndose con todas sus buenas obras y los muchos miembros que ellos usan con malicia y les mienten para que aparenten ser nobles. Esas personas son malvadas en lo más alto. El autor masónico Kenneth Mackenzie nos dice que Hermes era también uno de los fundadores de la masonería. Hermes. Ellos usaban las palabras como Ra-Meses. Por ejemplo, el hijo de Ra-Mes. Mes significa hijo del dios Her-Ham, si desea. Helena Petrova Blavatsky enlaza a Hermes y Satanás juntos. Usted tiene que juntar el rompecabezas. Es muy difícil encontrar lo que la masonería enseña. Usted tiene que ir de una fuente a otra porque ningún autor le dirá todo. Así que pongámoslo juntos. Así que un autor dice que Hermes es el dios que es importante para ellos. Blavatsky dice, Hermes es el dios de la sabiduría, también llamado Tot, Tat, Set y Satán. Y que él era, más adelante, cuando consideraba bajo su aspecto malo, Tifón, el Satanás egipcio, quien también era Set. Así que cuando ellos dicen que tienen Set, eso es Satanás. Y si ellos dicen Hermes, ese es Satanás en su forma luciferana. No importa, podría ser masculino o femenino. ¿Qué importa? ¿Qué le interesa? Arthur Edward Wade escribe, en cuanto a la masonería, Babel, por supuesto, representaba a una iniciativa masónica, y los expositores tempranos trajeron un beneficio completo de ese hecho. Ellos recordaron que las personas quienes eran de una lengua y de mismas palabras viajaron del este al oeste como personas que habían comprobado y probado como maestros masones. Cuando alcanzaron a un lugar de habita en la tierra de Shinar, es afirmado que ellos moraron en ese lugar como Noahide, siendo ese el primer nombre característico de los masones. Fue allí que ellos construyeron su torre alta de confusión. Del mal viene lo bueno. Así que entonces Dios era malo cuando confundió los lenguajes, pero ellos lo volverán a lo bueno. ¿Entendieron eso? Y la manera de conseguir eso es de rozar a los pueblos en caos, de destruirlos, de usarlos como forraje de armadura, matarlos, hacer lo que sea, hacer que el dolor de desesperación sea tan grande para que rueguen tener unidad
¿Comprendieron este mecanismo? Ahora, ¿quiénes son ellos? Pero bueno, es otra conferencia, ya no quiero hacer digresión. Fue aquí que ellos construyeron su torre de alta confusión. Del mal viene el bien. Sin embargo, y la confusión de las lenguas dio lugar a las antiguas prácticas de los masones de conversar sin el uso del lenguaje. Así que si usted va a confundirnos con lenguajes, usaremos símbolos. Entonces, el simbolismo es un lenguaje masónico. Hoy las personas me dicen, pero los símbolos están en todas partes. Hola, ¿qué les dice eso, pues? ¿Quién está en control por todas partes, pues? Los druidas de Bretaña y Galia tenían un conocimiento profundo referente a los misterios de Isis y la adoraban bajo el símbolo de la luna. La luna fue escogida por Isis por su dominio sobre el agua. Los druidas consideraban el sol ser el padre y la luna la madre de todas las cosas. Secret Teachings of the Ages, enseñanzas secretas de las épocas. Así que los druidas son los que controlan a Gran Bretaña. Winston Churchill pertenecía a la orden druídica de la masonería y él era un masón de grado 33. Fotografié su mandil en caso de que alguien no me crea y comenzamos así, de esta manera, a encontrar algunas partes de la historia que comienzan a tener sentido. Cuando entra a la logia en Inglaterra, usted tiene que cruzar el pentagrama y si mira hacia arriba hay una estatua encima. Es un escudo y hay un chevron o cabrio. Allá lo ve, hagámoslo más grande, ahí está, chevron, cabrio. Quizás lo encuentre en algunos coches, solo por decir, bueno. Y luego, por supuesto, tiene otro simbolismo aquí. Y hasta tiene el arca del pacto, porque él quiere ser semejante al Altísimo. Pero sus querubines protectores, ¿tienen qué clase de pies? Los pies de cabra. Esto es satanismo. Es por eso que ustedes en la masonería montan a cabras. Hay muchos chistes acerca de montar cabras, hay muchas postales divertidas que se hacen burla de esto. Tienen las cabras caminando, cantando himnos, tienen cabras haciendo esto y montando la cabra y esto y eso. Es un símbolo de Lucífero. Veremos más tarde lo que ellos dicen. Las cabras se van al cielo, las ovejas van al infierno. Interesante. La Biblia dice en Efesios 5, versículos 8 a 14, porque en otro tiempo erais en tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Creo que lo hicimos eso esta noche. No quiero nada de ver con ellas, pero exponerlas es necesario, reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta a todo. ¿Qué palabra más hermosa que tenemos de Dios? Sin agendas ocultas. Jesús dice, no he hecho nada de manera oculta. Yo amo al Dios de la Biblia. Y el hecho de que yo aún estoy con vida muestra de que Dios es todopoderoso. Qué Dios maravilloso que servimos. Qué bondadoso Dios servimos. No quisiera dejar de servirle por todas las riquezas satánicas de este mundo. ¿Qué significan? No significan nada. Jesús viene pronto y el reino de la oscuridad habrá tenido su chance. Y caminará sobre las manchas de sangre en la tierra que ha merodeado y torturado por los siglos y siglos en guerras y batallas. Pero la palabra de Dios se ha mantenido por todo este tiempo. La palabra de Dios permanece como una roca, la última cosa que bloquea la vía del enemigo. ¿Qué guerra él ha peleado contra la palabra de Dios? Y me gustaría que usted venga a las siguientes conferencias, porque vamos a ver lo que el enemigo ha hecho. Y será fascinante, fascinante. Así que la próxima vez hablaremos acerca de lo que ellos hicieron con las Biblias, la batalla de las Biblias.